Traigo a la memoria la muerte de algunos compañeros que yo conocí, ¿verdad? Los torturaron, les martillaron los testículos. Entonces la orden era que si en menos de una hora no salíamos, iban a empezar los disturbios con bombas lacrimógenas y todo eso. Cuando te disparan, escuchas que se rompe, chica. No, hombre, a la niña, ¿verdad? No, ting marín de doping, güey, ¿verdad? Y claro, nosotros una angustia terrible porque en cualquier momento nos iban a matar. Más que todo eso fue lo que hicieron en nuestra aldea, pues es quemar, matar. Las violaciones a las madres, la violencia con que se mató a sus hijos es una agresión a la existencia misma. Y estábamos allá luchando, pero no quiere decir que éramos valientes y que éramos invencibles y que no sentíamos miedo. No estábamos de acuerdo pues que el marido representara a la mujer. La mujer también puede representarse pues por sí sola. Se podía ser madre y a la vez militante, tiempo completo, sin límites en qué tareas haces. Yo siento que tuve una niñez muy bonita. Mi papá era un catedrático de enseñanza media y mi mamá se dedicaba a los trabajos en la casa y a cuidarnos. En mi familia de origen aprendí, asumí el modelo de ser mujer subordinada. Ella era una mujer muy blanca, mi papá en cambio era un hombre moreno, indígena. Él decía que no podía ir a la escuela, tenía que quedarme en la casa a cuidar a los niños. No dejé que mi papá se saliera con la suya, ¿verdad? De construir a una mujer que no supiera leer y escribir y estuviera siempre al servicio de los demás. Mi padre fue un absoluto proveedor, estaba afuera todo el día. Él tomaba las decisiones y su autoridad fue fuerte. Tal vez no me gustaron las relaciones entre mis padres. Eran de amor. No, era una familia en donde el amor tal vez estuvo muy detenido por la sobrevivencia. Pues tengo recuerdos muy lindos de mi niñez, muchos relacionados especialmente a mi hermano. Mi padre era director de un instituto de educación media, entonces lo veíamos dar clases, lo veíamos en reuniones de coordinación con los maestros, con las maestras, orientando a los estudiantes en algunas materias. Y luego mi mamá, el trabajo de ella pues en casa era uno, pero tenía mucha actividad política fuera de la casa.
Mi lugar de origen es Santa Eulalia, Huehuetenango. Ahí nací. Mis papás, cuando era pequeño, nos llevaron a Ixcán, que es una selva, pues, o un terreno que la iglesia compró en ese tiempo y dio tierra a la gente que necesitaba tierra. Entonces allá crecí, en una comunidad que se llama Pueblo Nuevo. Más que todo yo no disfruté tanto el ambiente, porque era pequeña cuando empezó la represión. Fue cuando el ejército empezó a secuestrar, a matar, a quemar. Más que todo mi vida fue durante la época de la guerra. Crecí en la montaña, en lo que es la Comunidad de Población en Resistencia, CPR. Tenía 6 años cuando mi papá y mi mamá se pusieron a platicar ellos, entre ellos dos. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellos? ¿Será que vamos a mandar a una en la escuela o no? Entonces mi hermana mayor se quedó a apoyar a mi mamá en la casa. Entonces a mí me mandaron en la escuela, pero con el objetivo de que yo tenía que ayudar a mi papá. Pero una de las cosas pues que me decía el maestro es de que 1 año tenía que estudiar el castellano, porque en ese entonces nosotros lo que hablábamos pues era el MAM. Entonces así fue que me mandaron y saqué pues el 6º grado de primaria. Yo creo que mi papá igual nos enseñó a hombres y mujeres a enfrentar la realidad de la vida con valor, con dignidad. Yo desde muy chica me di cuenta que ya era parte de un sector social que era minoritario. Incluso una pregunta que me hice desde muy pequeñita y me la seguí haciendo hasta que tomé la decisión de meterme a la lucha. ¿Con qué suerte que yo nací en este medio? Mi papá desde 1960 estuvo participando así ya en la lucha. Mi mamá no era estudiada, trabajaba de planchar y de lavar ropa. Y como no teníamos casa propia, ella donde le dieran posada y ahí andaba con los 5 hijos. Mi mamá se fue cuando yo tenía 13 años, se fue a los Estados Unidos. Para el terremoto del 76, mi hermano mayor se fue para allá también y mi hermana mayor que yo. Ni modo, me quedé yo aquí cuidando a los 2 pequeños, sirviéndoles de mamá. Estaba estudiando en 5º primaria. Pues con respecto a mi familia, mis padres y mis tíos nunca se han metido en nada de esto. Yo fui el rompimiento entre mi familia y lo que soy. Mi conciencia ha sido siempre abierta y cíclica, siempre me ha sorprendido las cosas que no entiendo. Tenía que caminar todos los días a pie desde las 5:30 de la mañana. Y entonces cuando íbamos caminando en la 18 calle, había muchos niños y niñas durmiendo tapados con periódicos. Yo tenía 13 años y esas cosas me hacían como preguntarme por qué estaban sin su papá, sin su mamá, por qué estaban tan pobres, por qué no podían comer. El hecho de ver todos los días a las compañeras sin desayuno, sin pasaje muchas veces, sin dinero para comprar material y estar prestando, y el ver que mientras otras personas se están aprovechando de nosotros. Pues iba a ver las grandes mansiones y todas con piscina, los perros bien bonitos,
y con buena comida, porque se mira el traste que tienen ahí de comida. Y entonces sí me empecé a preguntar que, pues yo pensaba que estudiando iba a adquirir todo eso, entonces mi idea era, yo voy a estudiar bastante cuando sea grande para tener mi casota así. Pero estudié en colegios religiosos, primero con monjas de origen español y ya a partir del segundo grado de primaria con monjas de origen norteamericano, que para la época era una orden muy avanzada, muy liberal, muy progresista en relación a las otras órdenes religiosas. Y con ellas salí de maestra y con ellas trabajé los 2.5 primeros años de mi vida de maestra. El primer año en una misión de Huehuetenango, a donde estas religiosas tenían misiones. Yo empecé a estudiar en la Escuela de Antropología con la idea de tener los instrumentos necesarios para trabajar con la gente. Empecé yo a construir primero mi conciencia de clase y esto estuvo abonado también por los estudios del marxismo que hicimos en la Escuela de Antropología, no en los cursos oficiales. Cuando yo empecé a trabajar y todo, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, que a veces la iglesia solo trata como de manipular lo que está pasando alrededor y en verdad no hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y esto es en el sentido que siempre la iglesia dice, bueno, hay que amar al prójimo, hay que ser solidario, pero en verdad no se daba eso. Entonces yo empecé a sentir que ese no era mi ambiente, que no era la forma en que yo quería vivir y que no llenaba las expectativas que yo quería. Yo recuerdo que las estudiantes del Inca y las estudiantes de Belén nos invitaban a las del otro instituto a que pudiéramos reunirnos. Hacían congresos de estudiantes en donde analizaban la realidad del país. Ahí es donde yo empecé a escuchar o a explicarme lo que me molestaba de los niños de la 18 calle. Oía de las manifestaciones y yo me iba a meter con mis amigas, vamos a manifestar, vamos, pues porque nos gustaba ir, no sabíamos ni por qué, pero nos gustaba ir. Junto con otros compañeros guatemaltecos empezamos a reunirnos y a trabajar, ¿sí? en analizar también la situación de Guatemala. Lo que yo vi, digamos, cuando las personas pues se iban en las fincas, toda la gente se iba en un camión, puro, parecíamos pues animalitos, nos subían pues en los camiones y para las fincas. Entonces, eso también ayudó a nosotros para despertar pues la conciencia pues en cuanto a la situación que se vivía en Guatemala. Ese año, que fueron 10 meses realmente, en ese municipio, lo que yo viví en ese municipio, lo que me generó fue primero decir, no, yo me estoy dando tol con el dedo, me estoy autoengañando si pienso que con este año de servicio yo ya cumplí con mi país y ya cumplí con devolverle o con compartir algo de lo mucho que he recibido de la vida. Pues tanto mi padre como mi madre, aunque ella siempre fue la que tuvo un mayor compromiso, ella era una de las personas que estaba organizada en el Partido Guatemalteco del Trabajo, en el PGT, pero las tareas de mi madre eran más políticas afuera de la casa. Y esa vez yo le pregunté a mi papá, ¿qué significa FARC? Estaban las letras pintadas en la ceiba. Y él me dijo, son personas que buscan la justicia. Y yo no entendí. Pero me gustó mucho, me atrajo. Y recuerdo algunas reuniones donde todo el mundo estaba muy alterado, hablando sobre la situación del contexto político en Guatemala, qué estaba pasando en otros países. Y nosotros abajo desatando a los nudos de los zapatos, ¿verdad? Y molestando, ¿no? Pero en ocasiones lográbamos escuchar y entender qué es lo que estaba sucediendo. Recuerdo yo cuando
fue la masacre de Panzós. Yo escuché la noticia por la radio y no sé, pero me entró un gran sentimiento y me puse a llorar y me dio tanta tristeza y tanta cólera. Entonces yo creo que esa situación lo fue marcando a uno también. Y es a partir de salir de ese lugar que entonces empiezo a buscar otros caminos. Entonces yo ya llego a Europa, casada, jovencita de 22 años. Allí conozco a la América Latina con otros ojos. Ahí conozco a latinoamericanos de perfil revolucionario o progresista. Ahí leo las primeras versiones de la historia de mi país, de esa época, que no eran la historia oficial. Yo entré al movimiento revolucionario porque el acto político me pareció poético. Se van como creando todas esas condiciones en la conciencia, que no es un acto premeditado o una cuestión planificada. Estaba aquí en la casa con mi amiga y yo le dije que empecé con eso de que me quería morir, y tenía 15 años tenía yo entonces y empecé a tomar muchas pastillas. Solo sentí cuando iba al hospital con mi papá. Eso lo hizo tomar una decisión porque ya como al mes ya me estaba diciendo de que sí quería participar en una organización. Entonces ya regresamos a Guatemala buscando nosotros el cauce de la lucha armada. Esas eran reflexiones mías que coincidieron plenamente con estos chavos. Ellos eran unos enérgicos guerreros de las FARC. Nos abordan simultáneamente gente de la ORPA y gente del DGP, unos por un lado y otros por otro lado. Y así comienza mi militancia en el año 73. Estando en la población, como ahí mirábamos que todo el mundo iba a combatir, se alzaba, cargaba un fusil, entonces también decidí de alzar también, ir a cargar un fusil e ir a combatir. Pues digo, realmente lo que yo hacía era un trabajo de solidaridad con las revoluciones centroamericanas, especialmente con Guatemala. Y bueno, por un problema que hubo de unos compañeros que cayeron aquí en México, pues se me acusó de alta traición. Entonces era la primera vez en que yo sentí la violencia del Estado, ¿sí?, en mi persona. La verdad es que yo en ese tiempo no sabía el significado de lo que era una organización. Yo pensé que era un club. Y yo le dije, es que estaba bueno, y un día me dijo, vamos, y me llevó. Que si de repente nos encontramos con alguien así caminando, y a él me presentó como su hija, y ya nos fuimos a una cafetería. Y bueno, pues no hubo más posibilidades que me integrara yo de lleno a la revolución. Sí, me incorporé entonces al EGP. Solo me empezó a hablar de la situación que vivía Guatemala. Y entonces yo sentí como que si me estaban abriendo los ojos, como que era un libro que se abría. Y aunque estaba participando en la organización Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, sí tenía una vida militante política, pero militar todavía no. Bueno, más que todo, antes de alzarme yo ya había recibido una preparación de promotora comunitaria. Entonces yo trabajé en la CPR o con la población de promotora de salud. Entonces, a raíz de eso,
que también los compañeros me pidieron que yo siguiera ese trabajo. En el momento cuando yo me alcé no me dieron la oportunidad de incorporarme en una unidad por ser menor de edad. Entonces yo hice muchas tareas en solitario que tenían que ver con apoyo logístico, comunicaciones y transporte de compañeros que eran los fundadores todos. Y al mismo tiempo empecé a trabajar en formación de otros compañeros que venían de extracción popular. Hasta después me dijo que la organización se llamaba Pueblo en Armas Orpa y así fue como me mandaron a entrenamiento, 7 meses. Y entonces ya cuando regresé, pues ya de una vez para la montaña. En ese ínterin subí 2 veces a la montaña y no me pudieron poner puente de plata más bonito que el sueño idealista y época del Che Guevara y todo eso de que ser guerrillero o revolucionario solo se está en la montaña. Yo era partícipe de esa mentalidad. Hasta que los compañeros me pidieron que fuera clandestina totalmente. Estuve primero en acciones de entrenamiento militar. Era la única mujer ahí, de ahí puros hombres. Y pues recuerdo que las primeras marchas, yo me sentía bien triste porque bien mojada. Era una lluvia que nos dio porque era en invierno. Y como no tenía la experiencia de caminar en lodo ni en esos caminos, pues yo caminaba sentada porque no paraba del suelo. Y en el 90 sí ya me incorporé a una unidad. Eso fue mi trabajo, dar los primeros auxilios a los combatientes en la línea de fuego. Ahí asumí tareas de comunicaciones. El de la comunicación está en comunicando cifrado en un momento tan difícil donde están disparando. Hubieron momentos que sí combatimos, o más que todo yo combatí. Aparte del miedo que uno siente, también es bonito agarrar un fusil, disparar y matar, pues. Y esa era nuestra tarea, pues seguir entrenando a los compas que se iban incorporando y estar combatiendo también, ¿verdad? No puedes estar llorando en el radio, ¿verdad? Sino hablando lo más controlada posible. Lo que pasa es que la voz a veces se altera, ¿verdad? Porque una de las reglas es, vos caes primero, pero no das los planes. Como a los 2 años de estar ahí, llegaron los primeros grados. A mí me dieron el grado de subteniente, a otros así de subtenientes también. Fui responsable de la estructura de comunicaciones de las FARC. Me dieron el grado de teniente en la guerrilla. Después que se abrió lo que fue la radio guerrillera La Voz Popular y nos mandaron a un grupo para proteger esa radio. Mucha atención, pueblo guatemalteco. Esta es La Voz Popular. Por primera vez escuchan ustedes La Voz Popular. Estando incorporada en el proceso revolucionario, ¿verdad? Tuve la oportunidad de vivir en varios países, en Nicaragua, en Cuba, en España, y tener experiencias muy diversas. Yo llegué en el refugio en los años 86. Entonces ahí estaban las compañeras pues que estaban dirigiendo los proyectos de artesanía, que el Comité Cristiano también había convocado pues a una reunión donde decían que ya no había mercado pues para la artesanía, que tal vez el proyecto pues se iba a terminar. Pero entonces si el proyecto se iba a terminar, también se iba a terminar el grupo de mujeres. ¿Qué podemos hacer para que ese grupo de mujeres no se desapareciera? Y bueno, otras experiencias que yo tuve dentro de este proceso,
pues fue el trabajo con la población, con las mujeres refugiadas en México, ¿sí? Empezamos como trabajan muchas ONGs, ¿verdad? Dando solidaridad, ayudando, apoyando a las mujeres, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que en cierta forma estamos reproduciendo pues con una actitud un poco maternalista, ¿sí? Las formas verticales de funcionamiento, ¿sí? Afortunadamente, ¿verdad? El trabajo nos permitió percibir esto y hacer las adecuaciones necesarias para que las mujeres fueran quienes se convirtieran en los sujetos de sus propias transformaciones. Entonces fue así que llegamos pues al primer encuentro que se realizó para el 25 de mayo de 1990. Compartimos, digamos, toda la situación pues que habíamos vivido pues las mujeres durante la huida de Guatemala para México. Y otra de las cosas pues que se planteó ahí es de que las mujeres llegando pues en el refugio jugaron un papel muy importante pues en lo económico, pero que no había una participación en las tomas de decisiones. Entonces ya después de decidir que vamos a formar la organización, también tuvimos que discutir por grupos qué nombre le íbamos a poner a la organización. Ya para el retorno se empezó a plantear sí, que las mujeres pudieran regresar y tener la posibilidad de ser copropietarias en sus nuevas comunidades, ¿sí? Porque solamente a los hombres se les reconocía como titulares en las cooperativas o titulares en las comunidades, ¿no? Pues pongamos a la organización Mamá Maquín en homenaje pues a Adelina Caal Maquín, porque entonces ella por ser mujer, por ser indígena, por ser campesina, en Guatemala pues se iba a fortalecer la organización porque es donde están nuestros derechos pues como mujeres guatemaltecas. Ahí sí que llegamos a contar con 9,000 mujeres. Entonces esa fuerza de las 9,000 mujeres pues era una fuerza grande pues a la par de los hombres para exigir entonces la firma de los acuerdos del 8 de octubre y ya para lograr pues el retorno a Guatemala. En el 2003, cuando fue que ingresé yo al instituto, conocí a la asociación de esa época y con ella sé que me integré a una organización de estudiantes. Ahí fue donde yo fui ganando como más participación y entonces actualmente sí tengo como bastante liderazgo o puedo representar al instituto en muchas situaciones que lo requieran. Trabajo con el colectivo Hijos Guatemala, entonces nos dedicamos a diferentes actividades. En torno en rescate de memoria histórica y luego el acceso a la justicia, como dos grandes ejes de trabajo. Desde el 2006 se dio un problema por el cambio del pensum a las escuelas normales. Nosotros nos oponíamos rotundamente porque había muchos cursos que realmente no son muy válidos. Para esto nosotros empezamos con medidas como marchas, como diálogos, pero que el mismo ministerio no respetó. Hubo un momento en que ya los compañeros acalorados, ya ahora se convirtió muy fuerte el problema y decidieron tomar los establecimientos. Normalmente yo estoy en lo que es todo el área de educación, talleres, diseños metodológicos, charlas, y hablamos sobre la historia no oficial que nosotros llamamos sobre el conflicto armado interno en Guatemala. El problema fue que siempre hay personas, ¿verdad?, que quieren hacer las cosas a su manera y realmente no respetando las decisiones de nosotros de estudiantes. Firmaron un pacto de entrega de establecimientos, pero como nosotros no estábamos de acuerdo, la policía accionó. Pero luego también corría el riesgo de la vida de muchos de los que estaban adentro. Y entonces al final se decidió soltar el establecimiento, pero ninguno dio la cara. En los diferentes niveles educativos no hay una formación acerca de qué es lo que sucedió realmente en Guatemala y de ahí de tratar de entender por qué estamos
en la situación en que estamos ahora. Yo te digo, yo sentí miedo casi todo el tiempo. De que tuve miedo casi todo el tiempo. Y a ratos miedo de verdad paralizante. Pues me secuestraron el ejército. Y bueno, pues fue una situación también muy dura, muy difícil, sí, porque pues primero era el colabore, señora, sí, después vinieron los golpeadores, ¿verdad? Y violadores, y cuando empezó la violación, yo lo que hice fue como desdoblarme, ¿no? Como estar viendo a mi persona ser violada, pero yo fuera, ¿no? Es juntar, ¿sí? El poder, en este caso el poder de la policía, con toda la hazaña misogínica, ¿verdad? Y hacerlos sentir como el poder que te desbarata, ¿no? El poder que te humilla en lo más profundo, ¿no? Lo que me gobernaba era el sentido del deber, la convicción de que lo que estaba haciendo era algo que era necesario. Iba a repartir unos volantes a las comunidades que habían invadido gran parte de los terrenos de lo que llamamos el periférico. Ahí llegó la policía y nos disparó. Todos llevábamos un arma, yo llevaba un arma. Cuando te disparan, escuchas que se rompe. Me cargaron, los compañeros me cargaron. Iban con armas largas, dispararon para asustar a la gente y poder sacarnos. Y me tocó mis pies y no lo sentí. Entonces le pregunté, ¿me voy a quedar paralítica? Y hay un momento en que uno tiene que perder ese miedo y luchar y decir lo que piensa. Al final la vida es así. Y yo sé que tal vez no voy a llegar a cambiar el mundo de hoy a mañana, pero sí con lo que yo haga va a servir como base para otras personas. Nosotros entramos, cierran la puerta y nos vemos en una situación rodeados entre soldados y policías. Y empezaron a jugar los malditos. Con su arma y apuntaban a mi hermano. Bueno, hoy sí, a la 1, a las 2 y a las... Bien, pensaste que te íbamos a disparar, ¿verdad? Dejen a mis hijos. Y bueno, la traen de regreso para adentro. Cuando sentí ya estábamos nosotros otra vez adentro. Agarraron un alicate que era de mi papá y la empezaron a sacar sus uñas. Y claro, nosotros no queríamos ver eso. La metieron a uno de los autos y luego a nosotros. Lo que pasó fue que nos llevaron a una de las comisarías de la policía. Fueron momentos muy difíciles, ¿verdad? Porque, digamos, tanto mi madre como mi hermano y yo fuimos objeto de tortura. E incluso, digamos, viendo a sus hijos sufriendo, ella nunca dijo nada. La última cosa que ella nos dijo a nosotros fue que fuéramos fuertes. Puede ser que hables dos caminos, ¿verdad? Uno que vos te asustes y digas, bueno, yo no quiero pasar lo mismo, o pensés, yo no puedo dejar esto en la impunidad, no puedo pensar que un país como el nuestro siga en este devenir espantoso, ¿verdad? Todo, quemaron nuestra casa, nos dejaron en la calle, no teníamos nada. Mucha gente murió, mucha gente fue quemada por ellos. Y a la hora que ellos se ponen enfrente de uno, pues con ese coraje uno jala el gatillo del fusil y empieza uno a disparar. Hay grandes medidas de represión, persecuciones, asesinatos, masacres, aunque no lo querramos ver, pero se sigue dando.
O sea, una mujer no estudia, una mujer se casa, una mujer únicamente está para tener hijos, para cocinar, lavar, planchar, atender al marido. Si el marido le suena a uno, está bien quedarse callado. Ese no es el tipo de vida que yo quiero, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver de la educación que nos han dado a todas las mujeres, pues desde pequeñitas, ¿verdad? Yo he descubierto que las mujeres son un corazón bisagra que teje los hilos de todo un sistema que se ha venido reproduciendo. Las estructuras militares, ¿sí?, ¿verdad?, son autoritarias, pero también son excluyentes y discriminatorias hacia las mujeres, ¿no? El machismo está en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Y las organizaciones revolucionarias no eran la excepción. La posición clásica de las organizaciones de izquierda salía a cada momento, ¿no?, de que si transformas las relaciones económicas, automáticamente se van a transformar las relaciones de género, ¿sí? A nosotras nos ponían en los servicios de apoyo, ¿verdad? En enfermeras, en sanitarios. Y la idea, digamos, pues, que se planteó la lucha por la copropiedad de la tierra, pues, a la par de los esposos, es porque también las mujeres, pues, trabajamos para poder pagar el crédito, pues, que el gobierno autorizó para la compra de las tierras. Entonces, más bien nosotros planteamos, pues, el derecho a la tierra de las mujeres, como una manera de reconocer el trabajo productivo, reproductivo y comunitario, pues, de la mujer. Hay una parte de ti muy fuerte que está diciendo en cada momento que tú no vas a permitir que eso suceda contigo ni con otras mujeres. Pues se planteó que las mujeres también fuéramos socias de las cooperativas, pues, que se iban a formar, pues, en Guatemala. Finalmente lograron firmar el mandato legal, firmaron la compra y venta de la tierra. Algunas mujeres también participaron en la gestión de crédito. A la par del hombre está la trinchera de la mujer también combatiendo, entonces no por el hecho de ser mujer me dejan atrás del hombre queda adelante, sino que ahí sí que igual. Sin embargo, pues esto nunca fue convertido en una estrategia política del proceso, ¿sí?, ¿verdad? Siempre quedó como una cosa muy marginal, complementaria, y que a veces pues solamente se aceptó como muy formal para los proyectos, ¿sí? Hace falta, sí hay organizaciones de mujeres y están siempre presentando propuestas y propuestas muy buenas, pero realmente para que juegue, para que sea más fuerte el rol que deben de jugar las mujeres, debe de ser desde las instituciones del Estado, desde arriba, pues. Y entonces es así como una persistencia en lo que quieres hacer y tienes que trabajar más que los otros porque tienes menos la oportunidad. Las mujeres trabajamos más por lo que querés conseguir. Es como una lucha tesonera en diferentes ámbitos donde lo haces. Yo, cuando me casé, yo le planteé a mi pareja que no quería tener hijos pronto. Nos hicimos novios, después ya formalizamos nuestra relación, después me embaracé. Fue por eso me fui de la montaña, tuve que ir a buscar a mi familia. Entonces así fue como yo dejé la unidad, dejé la montaña. Por muy solidario que sea tu marido, por muy colaborador que sea, la embarazada, la parida y la dada de mamar y otras cosas, no hay quite. Y yo ese momento lo más fuerte en mí no era ser mamá, sino que encontrar mi camino. Unas veces he pensado que fui una media madre, ¿verdad? Mis hijos tuvieron una niñez muy inestable, porque cuando yo estuve en los frentes, ellos estuvieron en México en colectivos de hijos de compañeros y compañeras, ¿verdad? Una persona parapléjica tiene una ovulación y una capacidad reproductiva normal.
Y yo tuve un hijo por el amor. Como madre es difícil saber realmente dónde está el balance de las cosas en función del tiempo que uno dedica a cada uno de ellos. Pero no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y el tenerlo desde un principio fue un aprendizaje. Me gusta saber que está bien. Y aquí estoy, para lo que quiera. Entonces, muchas compañeras feministas a veces me decían, bueno, ¿y dónde te nació vos la madre? Porque ahora no es solo que exigiendo que las mujeres afuera y lo político y la organización, ahora querés pasar a cumplir tu papel histórico, entre comillas. Y yo decía, pero es que no es así, sino que siento que es una tarea tan importante, digamos, la formación de él, y que ahora ya es él el que es su tiempo. Para mí mi familia eran los compañeros. Ellos eran mis hermanos y con ellos vivíamos penas, sacrificios, tristezas, alegrías. Para mí la verdad que sí me sirvió bastante, porque eso fue mi escuela o fue la educación que yo recibí más que todo. Porque quiera o no, por lo menos uno tiene esos sus principios, de que uno tiene que ser solidario, uno tiene que compartir, uno tiene que vivir en la unidad. Las generaciones de los años 60, de los años 70, las generaciones de los 80, fuimos capaces de desarticular al ejército, que era el eje del poder político en Guatemala. La experiencia era más vasta de lo que nosotros creíamos que era. Nosotros estábamos en estructuras, en una institucionalidad que nació del acto, pero se fue separando de él. O sea, el proceso por un cambio, una transformación social profunda, no es color de rosa, no es hecha por santos, no es hecha por gente ideal, es hecha por gente de carne y hueso, que no es mejor que ningún otro ser humano. El haber estado cerca de la revolución guatemalteca me llenó de vida, me llenó de esperanza, sí, porque naturalmente confiamos en una transformación estructural, decíamos entonces, sí. Pero el mundo del cual política o socialmente yo vengo, estamos atrapados en la propuesta, no somos radicales ante la racionalidad y seguimos intentando. Es como una ilusión, como una droga que creó el proceso de paz. Y está la otra cuestión de que también nosotros pues no nos ponemos las pilas también a exigir, pues mucha gente ya no, al ver, pero ahora que se ha incrementado la violencia en nuestro país. No creemos que haya sido por gusto. Lamentablemente los gobiernos corresponden a una élite a la cual no le interesa cumplir los acuerdos de paz, porque sabría que entonces al cumplirse estos tendría que haber una igualdad entre todo el pueblo. Si lo tuviéramos que vivir de la manera que se ha vivido, yo lo vuelvo a vivir así. Claro, obviamente tal vez la estrategia no es venir y alzarte en armas y decir que todo eso fue un fracaso es como burlarse así de todos los compañeros y compañeras que cayeron. Nunca entonces en esos tiempos pues no se había escuchado pues la voz de la mujer, por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. Que no podemos luchar solo por las reivindicaciones de género o solo por las reivindicaciones de clase, ¿sí? O solo por las de etnia, ¿no? Yo no me imagino la lucha, cualquier lucha, incluso la lucha de los derechos de las mujeres sin los hombres. No tiene sentido para mí, porque no vivimos en una sociedad solo de mujeres o solo de niñas.
es que sí, las diferencias entre hombres y mujeres son muy importantes. Estas diferencias no son en sí mismas problemas, ¿sí? Sino los problemas son que estas diferencias sean la base para la construcción de desigualdades sociales, ¿sí? Creo que en la medida que nos involucremos y tomemos el espacio que merecemos o ejercer, digamos, a las capacidades que tenemos, vamos a lograr hacer muchos cambios en la sociedad. Y ser mujer es excelente. El problema es que no nos dejan ser. Creo que la autoestima de las mujeres ha cambiado, pero el común de las mujeres que sí efectivamente ahora tienen más espacio libre, han salido de la casa, tienen más acceso a la información, todavía necesitan momentos para que su conciencia sea más radical y explosiva. Mis convicciones se han fortalecido, lo que me llevó a lanzarme, a jugarme el todo por el todo, de extracción social, familiar, de pareja, de hijo, de todo. Ahora estoy más convencida de la justeza de ese camino que seguí. Yo siento haber vivido una vida con plenitud y haber aportado lo mejor de mis días, ¿verdad? Y yo siento que lo voy a seguir hasta que me muera. Pero hago todo lo posible para que muchos hombres y muchas mujeres, ¿verdad?, se incorporen al proceso de transformación, ¿sí?, que yo le llamo profundamente revolucionaria, aunque no haya guerra, ¿sí?, ¿verdad? Es algo que tiene que empezar desde nosotros mismos, desde las entrañas más profundas de nuestro ser, para construir esa nueva sociedad que queremos.
traigo a la memoria la muerte de algunos compañeros que yo conocí, ¿verdad? Los torturaron, les martillaron los testículos. Entonces la orden era que si en menos de una hora no salíamos, iban a empezar los disturbios con bombas lacrimógenas y todo eso. Cuando te disparan, escuchas que se rompe, chica. No, hombre, a la niña, ¿verdad? No, Ting Marín de doping, güey, ¿verdad? Y claro, nosotros una angustia terrible porque en cualquier momento nos iban a matar. Más que todo eso fue lo que hicieron en nuestra aldea, pues es quemar, matar. Las violaciones a las madres, la violencia con que se mató a sus hijos, es una agresión a la existencia misma. Y estábamos allá luchando, pero no quiere decir que éramos valientes y que éramos invencibles y que no sentíamos miedo. No estábamos de acuerdo pues que el marido representara a la mujer. La mujer también puede representarse pues por sí sola. Se podía ser madre y a la vez militante, tiempo completo, sin límites en qué tareas haces. Yo siento que tuve una niñez muy bonita. Mi papá era un catedrático de enseñanza media y mi mamá se dedicaba a los trabajos en la casa y a cuidarnos. En mi familia de origen aprendí, asumí el modelo de ser mujer subordinada. Ella era una mujer muy blanca, mi papá en cambio era un hombre moreno, indígena. Él decía que no podía ir a la escuela, tenía que quedarme en la casa a cuidar a los niños. No dejé que mi papá se saliera con la suya, ¿verdad? De construir a una mujer que no supiera leer y escribir y estuviera siempre al servicio de los demás. Mi padre fue un absoluto proveedor, estaba afuera todo el día, él tomaba las decisiones y su autoridad fue fuerte. Tal vez no me gustaron las relaciones entre mis padres. Eran de amor. No, era una familia en donde el amor tal vez estuvo muy detenido por la sobrevivencia. Pues tengo recuerdos muy lindos de mi niñez, muchos relacionados especialmente a mi hermano. Mi padre era director de un instituto de educación media, entonces lo veíamos dar clases, lo veíamos en reuniones de coordinación con los maestros, con las maestras, orientando a los estudiantes en algunas materias. Y luego mi mamá, el trabajo de ella pues en casa era uno, pero tenía mucha actividad política fuera de la casa.
Mi lugar de origen es Santa Eulalia, Huehuetenango. Ahí nací. Mis papás cuando era pequeño nos llevaron a Ixcán, que es una selva pues, o un terreno que la iglesia compró en ese tiempo y dio tierra a la gente que necesitaba tierra. Entonces allá crecí, en una comunidad que se llama Pueblo Nuevo. Más que todo yo no disfruté tanto el ambiente, porque era pequeña cuando empezó la represión. Fue cuando el ejército empezó a secuestrar, a matar, a quemar. Más que todo mi vida fue durante la época de la guerra. Crecí en la montaña, en lo que es la Comunidad de Población en Resistencia, CPR. Tenía 6 años cuando mi papá y mi mamá se pusieron a platicar ellos, entre ellos dos. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellos? ¿Será que vamos a mandar a una en la escuela o no? Entonces mi hermana mayor se quedó a apoyar a mi mamá en la casa. Entonces a mí me mandaron en la escuela, pero con el objetivo de que yo tenía que ayudar a mi papá. Pero una de las cosas pues que me decía el maestro es de que 1 año tenía que estudiar el castellano, porque en ese entonces nosotros lo que hablábamos pues era el mam. Entonces así fue que me mandaron y saqué pues el 6º grado de primaria. Yo creo que mi papá igual nos enseñó a hombres y mujeres a enfrentar la realidad de la vida con valor, con dignidad. Yo desde muy chica me di cuenta que ella era parte de un sector social que era minoritario. Incluso una pregunta que me hice desde muy pequeñita y me la seguí haciendo hasta que tomé la decisión de meterme a la lucha. ¿Con qué suerte que yo nací en este medio? Mi papá desde 1960 estuvo participando así ya en la lucha. Mi mamá no era estudiada, trabajaba de planchar y de lavar ropa. Y como no teníamos casa propia, ella donde le dieran posada y ahí andaba con los 5 hijos. Mi mamá se fue cuando yo tenía 13 años, se fue a los Estados Unidos. Para el terremoto del 76, mi hermano mayor se fue para allá también y mi hermana mayor que yo. Ni modo, me quedé yo aquí cuidando a los 2 pequeños, sirviéndoles de mamá. Estaba estudiando en 5º primaria. Pues con respecto a mi familia, mis padres y mis tíos nunca se han metido en nada de esto. Yo fui el rompimiento entre mi familia y lo que soy. Mi conciencia ha sido siempre abierta y cíclica, y siempre me ha sorprendido las cosas que no entiendo. Tenía que caminar todos los días a pie desde las 5:30 de la mañana. Y entonces cuando íbamos caminando en la 18 calle, había muchos niños y niñas durmiendo tapados con periódicos. Yo tenía 13 años y esas cosas me hacían como preguntarme por qué estaban sin su papá, sin su mamá, por qué estaban tan pobres, por qué no podían comer. El hecho de ver todos los días a las compañeras sin desayuno, sin pasaje muchas veces, sin dinero para comprar material y estar prestando, y el ver que mientras otras personas se están aprovechando de nosotros. Pues iba a ver las grandes mansiones y todas con piscina, los perros bien bonitos,
y con buena comida, porque se mira el traste que tienen ahí de comida. Y entonces sí me empecé a preguntar que, pues yo pensaba que estudiando iba a adquirir todo eso, entonces mi idea era, yo voy a estudiar bastante cuando sea grande para tener mi casota así. Pero estudié en colegios religiosos, primero con monjas de origen español y ya a partir del segundo grado de primaria con monjas de origen norteamericano, que para la época era una orden muy avanzada, muy liberal, muy progresista en relación a las otras órdenes religiosas. Y con ellas salí de maestra y con ellas trabajé los 2.5 primeros años de mi vida de maestra. El primer año en una misión de Huehuetenango, a donde estas religiosas tenían misiones. Yo empecé a estudiar en la escuela de antropología con la idea de tener los instrumentos necesarios para trabajar con la gente. Empecé yo a construir primero mi conciencia de clase y esto estuvo abonado también por los estudios del marxismo que hicimos en la escuela de antropología, no en los cursos oficiales. Cuando yo empecé a trabajar y todo, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, que a veces la iglesia solo trata como de manipular lo que está pasando alrededor y en verdad no hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y entonces en el sentido que siempre la iglesia dice, bueno, hay que amar al prójimo, hay que ser solidario, pero en verdad no se daba eso. Entonces yo empecé a sentir que ese no era mi ambiente, que no era la forma en que yo quería vivir y que no llenaba las expectativas que yo quería. Yo recuerdo que las estudiantes del Inca y las estudiantes de Belén nos invitaban a las del otro instituto a que pudiéramos reunirnos. Hacían congresos de estudiantes en donde analizaban la realidad del país. Ahí es donde yo empecé a escuchar o a explicarme lo que me molestaba de los niños de la 18 calle. Oía de las manifestaciones y yo me iba a meter con mis amigas, vamos a manifestar, vamos, pues porque nos gustaba ir, no sabíamos ni por qué, pero nos gustaba ir. Junto con otros compañeros guatemaltecos empezamos a reunirnos y a trabajar, ¿sí? En analizar también la situación de Guatemala. Lo que yo vi, digamos, cuando las personas pues se iban en las fincas, toda la gente se iba en un camión, puro, parecíamos pues animalitos, nos subían pues en los camiones y para las fincas. Entonces, eso también ayudó a nosotros para despertar pues la conciencia pues en cuanto a la situación que se vivía en Guatemala. Ese año, que fueron 10 meses realmente, en ese municipio, lo que yo viví en ese municipio, lo que me generó fue primero decir, no, yo me estoy dando tol con el dedo, me estoy autoengañando si pienso que con este año de servicio yo ya cumplí con mi país y ya cumplí con devolverle o con compartir algo de lo mucho que he recibido de la vida. Pues tanto mi padre como mi madre, aunque ella siempre fue la que tuvo un mayor compromiso, ella era una de las personas que estaba organizada en el Partido Guatemalteco del Trabajo, en el PGT, pero las tareas de mi madre eran más políticas afuera de la casa. Y esa vez yo le pregunté a mi papá, ¿qué significa FARC? Estaban las letras pintadas en la ceiba. Y él me dijo, son personas que buscan la justicia. Y yo no entendí. Pero me gustó mucho, me atrajo. Y recuerdo algunas reuniones donde todo el mundo estaba muy alterado, hablando sobre la situación del contexto político en Guatemala, qué estaba pasando en otros países. Y nosotros abajo desatando a los nudos de los zapatos, ¿verdad? Y molestando, ¿no? Pero en ocasiones lográbamos escuchar y entender qué es lo que estaba sucediendo. Recuerdo yo cuando
fue la masacre de Panzós. Yo escuché la noticia por la radio y no sé, pero me entró un gran sentimiento y me puse a llorar y me dio tanta tristeza y tanta cólera. Entonces yo creo que esa situación lo fue marcando a uno también. Y es a partir de salir de ese lugar que entonces empiezo a buscar otros caminos. Entonces yo ya llego a Europa, casada, jovencita de 22 años. Allí conozco a la América Latina con otros ojos. Ahí conozco a latinoamericanos de perfil revolucionario o progresista. Ahí leo las primeras versiones de la historia de mi país, de esa época, que no eran la historia oficial. Yo entré al movimiento revolucionario porque el acto político me pareció poético. Se van como creando todas esas condiciones en la conciencia, que no es un acto premeditado o una cuestión planificada. Estaba aquí en la casa con mi amiga y yo le dije que empecé con eso de que me quería morir, y tenía 15 años tenía yo entonces y empecé a tomar muchas pastillas. Solo sentí cuando iba al hospital con mi papá. Eso lo hizo tomar una decisión porque ya como al mes ya me estaba diciendo de que sí quería participar en una organización. Entonces ya regresamos a Guatemala buscando nosotros el cauce de la lucha armada. Esas eran reflexiones mías que coincidieron plenamente con estos chavos. Ellos eran unos enérgicos guerreros de las FARC. Nos abordan simultáneamente gente de la ORPA y gente del DGP, unos por un lado y otros por otro lado. Y así comienza mi militancia en el año 73. Estando en la población, como ahí mirábamos que todo el mundo iba a combatir, se alzaba, cargaba un fusil, entonces también decidí de alzar también, ir a cargar un fusil e ir a combatir. Pues digo, realmente lo que yo hacía era un trabajo de solidaridad con las revoluciones centroamericanas, especialmente con Guatemala. Y bueno, por un problema que hubo de unos compañeros que cayeron aquí en México, pues se me acusó de alta traición. Entonces era la primera vez en que yo sentí la violencia del Estado, ¿sí?, en mi persona. La verdad es que yo en ese tiempo no sabía el significado de lo que era una organización. Yo pensé que era un club. Y yo le dije, es que estaba bueno, y un día me dijo, vamos, y me llevó. Que si de repente nos encontramos con alguien así caminando, y a él me presentó como su hija, y ya nos fuimos a una cafetería. Y bueno, pues no hubo más posibilidades que me integrara yo de lleno a la revolución. Sí, me incorporé entonces al EGP. Solo me empezó a hablar de la situación que vivía Guatemala. Y entonces yo sentí como que si me estaban abriendo los ojos, como que era un libro que se abría. Y aunque estaba participando en la organización Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, sí tenía una vida militante política, pero militar todavía no. Bueno, más que todo, antes de alzarme yo ya había recibido una preparación de promotora comunitaria. Entonces yo trabajé en la CPR o con la población de promotora de salud. Entonces a raíz de eso
que también los compañeros me pidieron a que yo siguiera ese trabajo. En el momento cuando yo me alcé no me dieron la oportunidad de incorporarme en una unidad por ser menor de edad. Entonces yo hice muchas tareas en solitario que tenían que ver con apoyo logístico, comunicaciones y transporte de compañeros que eran los fundadores todos. Y al mismo tiempo empecé a trabajar en formación de otros compañeros que venían de extracción popular. Hasta después me dijo que la organización se llamaba Pueblo en Armas Orpa y así fue como me mandaron a entrenamiento, 7 meses. Y entonces ya cuando regresé, pues ya de una vez para la montaña. En ese ínterin subí 2 veces a la montaña. Y yo, no me pudieron poner puente de plata más bonito que el sueño idealista y época del Che Guevara y todo eso de que ser guerrillero o revolucionario solo se está en la montaña. Yo era partícipe de esa mentalidad. Hasta que los compañeros me pidieron que fuera clandestina totalmente. Estuve primero en acciones de entrenamiento militar. Era la única mujer ahí, de ahí puros hombres. Y pues recuerdo que las primeras marchas, yo me sentía bien triste porque bien mojada. Era una lluvia que nos dio porque era en invierno. Y como no tenía la experiencia de caminar en lodo ni en esos caminos, pues yo caminaba sentada porque no paraba del suelo. Y en el 90 sí ya me incorporé a una unidad. Eso fue mi trabajo, dar los primeros auxilios a los combatientes en la línea de fuego. Ahí asumí tareas de comunicaciones. El de la comunicación está en comunicando cifrado en un momento tan difícil donde están disparando. Hubieron momentos que sí combatimos, o más que todo yo combatí. Aparte del miedo que uno siente, también es bonito agarrar un fusil, disparar y matar, pues. Y esa era nuestra tarea, pues seguir entrenando a los compas que se iban incorporando y estar combatiendo también, ¿verdad? No puedes estar llorando en el radio, ¿verdad? Sino hablando lo más controlada posible. Lo que pasa es que la voz a veces se altera, ¿verdad? Porque una de las reglas es, vos caes primero, pero no das los planes. Como a los 2 años de estar ahí, llegaron los primeros grados. A mí me dieron el grado de subteniente, a otros así de subtenientes también. Fui responsable de la estructura de comunicaciones de las FARC. Me dieron el grado de teniente en la guerrilla. Después que se abrió lo que fue la radio guerrillera La Voz Popular y nos mandaron a un grupo para proteger esa radio. Mucha atención, pueblo guatemalteco. Esta es La Voz Popular. Por primera vez escuchan ustedes La Voz Popular. Estando incorporada en el proceso revolucionario, ¿verdad? Tuve la oportunidad de vivir en varios países, en Nicaragua, en Cuba, en España, y tener experiencias muy diversas. Yo llegué en el refugio en los años 86. Entonces ahí estaban las compañeras pues que estaban dirigiendo los proyectos de artesanía, que el Comité Cristiano también había convocado pues a una reunión donde decían que ya no había mercado pues para la artesanía, que tal vez el proyecto pues se iba a terminar. Pero entonces si el proyecto se iba a terminar, también se iba a terminar el grupo de mujeres. ¿Qué podemos hacer para que ese grupo de mujeres no se desapareciera? Y bueno, otras experiencias que yo tuve dentro de este proceso,
pues fue el trabajo con la población, con las mujeres refugiadas en México, ¿sí? Empezamos como trabajan muchas ONGs, ¿verdad? Dando solidaridad, ayudando, apoyando a las mujeres, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que en cierta forma estamos reproduciendo pues con una actitud un poco maternalista, ¿sí? Las formas verticales de funcionamiento, ¿sí? Afortunadamente, ¿verdad? El trabajo nos permitió percibir esto y hacer las adecuaciones necesarias para que las mujeres fueran quienes se convirtieran en los sujetos de sus propias transformaciones. Entonces fue así que llegamos pues al primer encuentro que se realizó para el 25 de mayo de 1990. Compartimos, digamos, toda la situación pues que habíamos vivido pues las mujeres durante la huida de Guatemala para México. Y otra de las cosas pues que se planteó ahí es de que las mujeres llegando pues en el refugio jugaron un papel muy importante pues en lo económico, pero que no había una participación en las tomas de decisiones. Entonces ya después de decidir que vamos a formar la organización, también tuvimos que discutir por grupos qué nombre le íbamos a poner a la organización. Ya para el retorno se empezó a plantear sí, que las mujeres pudieran regresar y tener la posibilidad de ser copropietarias en sus nuevas comunidades, ¿sí? Porque solamente a los hombres se les reconocía como titulares en las cooperativas o titulares en las comunidades, ¿no? Pues pongamos a la organización Mamá Maquín en homenaje pues a Adelina Cabal Maquín, porque entonces ella por ser mujer, por ser indígena, por ser campesina, en Guatemala pues se iba a fortalecer la organización porque es donde están nuestros derechos pues como mujeres guatemaltecas. Ahí sí que llegamos a contar con 9,000 mujeres. Entonces esa fuerza de las 9,000 mujeres pues era una fuerza grande pues a la par de los hombres para exigir entonces la firma de los acuerdos del 8 de octubre y ya para lograr pues el retorno a Guatemala. En el 2003, cuando fue que ingresé yo al instituto, conocí a la asociación de esa época y con ella sé que me integré a una organización de estudiantes. Ahí fue donde yo fui ganando como más participación y entonces actualmente sí tengo como bastante liderazgo o puedo representar al instituto en muchas situaciones que lo requieran. Trabajo con el colectivo Hijos Guatemala, entonces nos dedicamos a diferentes actividades. En torno uno en rescate de memoria histórica y luego el acceso a la justicia, como dos grandes ejes de trabajo. Desde el 2006 se dio un problema por el cambio del pensum a las escuelas normales. Nosotros oponíamos rotundamente porque había muchos cursos que realmente no son muy válidos. Para esto nosotros empezamos con medidas como marchas, como diálogos, pero que el mismo ministerio no respetó. Hubo un momento en que ya los compañeros acalorados, ya ahora se convirtió muy fuerte el problema y decidieron tomar los establecimientos. Normalmente yo estoy en lo que es todo el área de educación, talleres, diseños metodológicos, charlas, y hablamos sobre la historia no oficial que nosotros llamamos sobre el conflicto armado interno en Guatemala. El problema fue que siempre hay personas, ¿verdad?, que quieren hacer las cosas a su manera y realmente no respetando las decisiones de nosotros de estudiantes. Firmaron un pacto de entrega de establecimientos, pero como nosotros no estábamos de acuerdo, la policía accionó. Pero luego también corría el riesgo de la vida de muchos de los que estaban adentro. Y entonces al final se decidió soltar el establecimiento, pero ninguno dio la cara. En los diferentes niveles educativos no hay una formación acerca de qué es lo que sucedió realmente en Guatemala y de ahí de tratar de entender por qué estamos
en la situación en que estamos ahora. Yo te digo, yo sentí miedo casi todo el tiempo. De que tuve miedo casi todo el tiempo. Y a ratos miedo de verdad paralizante. Pues me secuestraron el ejército. Y bueno, pues fue una situación también muy dura, muy difícil, sí, porque pues primero era el colabore, señora, sí, después vinieron los golpeadores, ¿verdad? Y violadores, y cuando empezó la violación, yo lo que hice fue como desdoblarme, ¿no? Como estar viendo a mi persona ser violada, pero yo fuera, ¿no? Es juntar, ¿sí? El poder, en este caso el poder de la policía, con toda la hazaña misogínica, ¿verdad? Y hacerlos sentir como el poder que te desbarata, ¿no? El poder que te humilla en lo más profundo, ¿no? Lo que me gobernaba era el sentido del deber, la convicción de que lo que estaba haciendo era algo que era necesario. Iba a repartir unos volantes a las comunidades que habían invadido gran parte de los terrenos de lo que llamamos el periférico. Ahí llegó la policía y nos disparó. Todos llevábamos un arma, yo llevaba un arma. Cuando te disparan, escuchas que se rompe. Me cargaron, los compañeros me cargaron. Iban con armas largas, dispararon para asustar a la gente y poder sacarnos. Y me tocó mis pies y no lo sentí. Entonces le pregunté, me voy a quedar paralítica. Y hay un momento en que uno tiene que perder ese miedo y luchar y decir lo que piensa. Al final la vida es así. Y yo sé que tal vez no voy a llegar a cambiar el mundo de hoy a mañana, pero sí con lo que yo haga va a servir como base para otras personas. Nosotros entramos, cierran la puerta y nos vemos en una situación rodeados entre soldados y policías. Y empezaron a jugar los malditos. Con su arma y apuntaban a mi hermano. Bueno, hoy sí, a la 1, a las 2, ya a las... Bien, pensaste que te íbamos a disparar, ¿verdad? Dejen a mis hijos. Y bueno, la traen de regreso para adentro. Cuando sentí ya estábamos nosotros otra vez adentro. Agarraron un alicate que era de mi papá y le empezaron a sacar sus uñas. Y claro, nosotros no queríamos ver eso. La metieron a uno de los autos y luego a nosotros. Lo que pasó fue que nos llevaron a una de las comisarías de la policía. Fueron momentos muy difíciles, ¿verdad? Porque, digamos, tanto mi madre como mi hermano y yo fuimos objeto de tortura. E incluso, digamos, viendo a sus hijos sufriendo, ella nunca dijo nada. La última cosa que ella nos dijo a nosotros fue que fuéramos fuertes. Puede ser que hables dos caminos, ¿verdad? Uno que vos te asustes y digas, bueno, yo no quiero pasar lo mismo, o pensés, yo no puedo dejar esto en la impunidad, no puedo pensar que un país como el nuestro siga en este devenir espantoso, ¿verdad? Todo, quemaron nuestra casa, nos dejaron en la calle, no teníamos nada. Mucha gente murió, mucha gente fue quemada por ellos. Y a la hora que ellos se ponen enfrente de uno, pues con ese coraje uno jala el gatillo del fusil y empieza uno a disparar. Hay grandes medidas de represión, persecuciones, asesinatos, masacres, aunque no lo querramos ver, pero se sigue dando.
O sea, una mujer no estudia, una mujer se casa, una mujer únicamente está para tener hijos, para cocinar, lavar, planchar, atender al marido. Si el marido le cena a uno, está bien quedarse callado. Ese no es el tipo de vida que yo quiero, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver de la educación que nos han dado a todas las mujeres, pues desde pequeñitas, ¿verdad? Yo he descubierto que las mujeres son un corazón bisagra que teje los hilos de todo un sistema que se ha venido reproduciendo. Las estructuras militares, ¿sí?, ¿verdad?, son autoritarias, pero también son excluyentes y discriminatorias hacia las mujeres, ¿no? El machismo está en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Y las organizaciones revolucionarias no eran la excepción. La posición clásica de las organizaciones de izquierda salía a cada momento, ¿no?, de que si transformas las relaciones económicas, automáticamente se van a transformar las relaciones de género, ¿sí? A nosotras nos ponían en los servicios de apoyo, ¿verdad? En enfermeras, en sanitarios. Y la idea, digamos, pues, que se planteó la lucha por la copropiedad de la tierra, pues, a la par de los esposos, es porque también las mujeres, pues, trabajamos para poder pagar el crédito, pues, que el gobierno autorizó para la compra de las tierras. Entonces, más bien nosotros planteamos, pues, el derecho a la tierra de las mujeres, como una manera de reconocer el trabajo productivo, reproductivo y comunitario, pues, de la mujer. Hay una parte de ti muy fuerte que está diciendo en cada momento que tú no vas a permitir que eso suceda contigo ni con otras mujeres. Pues se planteó que las mujeres también fuéramos socias de las cooperativas, pues, que se iban a formar, pues, en Guatemala. Finalmente lograron firmar el mandato legal, firmaron la compra y venta de la tierra. Algunas mujeres también participaron en la gestión de crédito. A la par del hombre está la trinchera de la mujer también combatiendo, entonces no por el hecho de ser mujer me dejan atrás del hombre queda adelante, sino que ahí sí que igual. Sin embargo, pues esto nunca fue convertido en una estrategia política del proceso, ¿sí?, ¿verdad? Siempre quedó como una cosa muy marginal, complementaria, y que a veces pues solamente se aceptó como muy formal para los proyectos, ¿sí? Hace falta, sí hay organizaciones de mujeres y están siempre presentando propuestas y propuestas muy buenas, pero realmente para que juegue, para que sea más fuerte el rol que deben de jugar las mujeres, debe de ser desde las instituciones del Estado, desde arriba, pues. Y entonces es así como una persistencia en lo que quieres hacer y tienes que trabajar más que los otros porque tienes menos la oportunidad. Las mujeres trabajamos más por lo que querés conseguir. Es como una lucha tesonera en diferentes ámbitos donde lo haces. Yo, cuando me casé, yo le planteé a mi pareja que no quería tener hijos pronto. Nos hicimos novios, después ya formalizamos nuestra relación, después me embaracé. Fue por eso me fui de la montaña, tuve que ir a buscar a mi familia. Entonces así fue como yo dejé la unidad, dejé la montaña. Por muy solidario que sea tu marido, por muy colaborador que sea, la embarazada, la parida y la dada de mamar y otras cosas, no hay quite. Y yo ese momento lo más fuerte en mí no era ser mamá, sino que encontrar mi camino. Unas veces he pensado que fui una media madre, ¿verdad? Mis hijos tuvieron una niñez muy inestable, porque cuando yo estuve en los frentes, ellos estuvieron en México en colectivos de hijos de compañeros y compañeras, ¿verdad? Una persona parapléjica tiene una ovulación y una capacidad reproductiva normal.
Y yo tuve un hijo por el amor. Como madre es difícil saber realmente dónde está el balance de las cosas en función del tiempo que uno dedica a cada uno de ellos. Pero no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y el tenerlo desde un principio fue un aprendizaje. Me gusta saber que está bien. Y aquí estoy para lo que quiera. Entonces, muchas compañeras feministas a veces me decían, bueno, ¿y dónde te nació vos la madre? Porque ahora no es solo que exigiendo que las mujeres afuera y lo político y la organización, ahora querés a pasar a cumplir tu papel histórico, entre comillas. Y yo decía, pero es que no es así, sino que siento que es una tarea tan importante, digamos, la formación de él, y que ahora ya es él el que es su tiempo. Para mí mi familia eran los compañeros. Ellos eran mis hermanos y con ellos vivíamos penas, sacrificios, tristezas, alegrías. Para mí la verdad que sí me sirvió bastante, porque eso fue mi escuela o fue la educación que yo recibí más que todo. Porque quiera o no, por lo menos uno tiene esos sus principios, de que uno tiene que ser solidario, uno tiene que compartir, uno tiene que vivir en la unidad. Las generaciones de los años 60, de los años 70, las generaciones de los 80, fuimos capaces de desarticular al ejército, que era el eje del poder político en Guatemala. La experiencia era más vasta de lo que nosotros creíamos que era. Nosotros estábamos en estructuras, en una institucionalidad que nació del acto, pero se fue separando de él. O sea, el proceso por un cambio, una transformación social profunda, no es color de rosa, no es hecha por santos, no es hecha por gente ideal, es hecha por gente de carne y hueso, que no es mejor que ningún otro ser humano. El haber estado cerca de la revolución guatemalteca me llenó de vida, me llenó de esperanza, sí, porque naturalmente confiamos en una transformación estructural, decíamos entonces, sí. Pero el mundo del cual política o socialmente yo vengo, estamos atrapados en la propuesta, no somos radicales ante la racionalidad y seguimos intentando. Es como una ilusión, como una droga que creó el proceso de paz. Y está la otra cuestión de que también nosotros pues no nos ponemos las pilas también a exigir, pues mucha gente ya no, al ver, pero ahora que se ha incrementado la violencia en nuestro país. No creemos que haya sido por gusto. Lamentablemente los gobiernos corresponden a una élite a la cual no le interesa cumplir los acuerdos de paz, porque sabría que entonces al cumplirse estos tendría que haber una igualdad entre todo el pueblo. Si lo tuviéramos que vivir de la manera que se ha vivido, yo lo vuelvo a vivir así. Claro, obviamente tal vez la estrategia no es venir y alzarte en armas y decir que todo eso fue un fracaso es como burlarse así de todos los compañeros y compañeras que cayeron. Nunca entonces en esos tiempos pues no se había escuchado pues la voz de la mujer, por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. Que no podemos luchar solo por las reivindicaciones de género o solo por las reivindicaciones de clase, ¿sí? O solo por las de etnia, ¿no? Yo no me imagino la lucha, cualquier lucha, incluso la lucha de los derechos de las mujeres sin los hombres. No tiene sentido para mí, porque no vivimos en una sociedad solo de mujeres o solo de niñas.
es que sí, las diferencias entre hombres y mujeres son muy importantes. Estas diferencias no son en sí mismas problemas, ¿sí? Sino los problemas son que estas diferencias sean la base para la construcción de desigualdades sociales, ¿sí? Creo que en la medida que nos involucremos y tomemos el espacio que merecemos o ejercer, digamos, a las capacidades que tenemos, vamos a lograr hacer muchos cambios en la sociedad. Ser mujer es excelente. El problema es que no nos dejan ser. Creo que la autoestima de las mujeres ha cambiado, pero el común de las mujeres que sí efectivamente ahora tienen más espacio libre, han salido de la casa, tienen más acceso a la información, todavía necesitan momentos para que su conciencia sea más radical y explosiva. Mis convicciones se han fortalecido, lo que me llevó a lanzarme, a jugarme el todo por el todo, de extracción social, familiar, de pareja, de hijo, de todo. Ahora estoy más convencida de la justeza de ese camino que seguí. Yo siento haber vivido una vida con plenitud y haber aportado lo mejor de mis días, ¿verdad? Y yo siento que lo voy a seguir hasta que me muera. Pero hago todo lo posible para que muchos hombres y muchas mujeres, ¿verdad?, se incorporen al proceso de transformación, ¿sí?, que yo le llamo profundamente revolucionaria, aunque no haya guerra, ¿sí?, ¿verdad? Es algo que tiene que empezar desde nosotros mismos, desde las entrañas más profundas de nuestro ser, para construir esa nueva sociedad que queremos.